Hola, buenas tardes. Agradezco la invitación de la Escuela Judicial del Estado de México para dirigirme a este auditorio. Nos preocupamos por lo que el niño llegue a ser mañana, pero nos olvidamos que ya es alguien hoy. Stasia Tauscher. El tema de hoy se ha titulado Régimen de visitas y convivencias en tiempos de COVID-19 ante el interés superior del menor. Son dos las figuras o instituciones sobre las que se desenvuelve el régimen de convivencia, por lo cual hablaré de inicio de estas dos instituciones correspondientes a la patria potestad y a la guardia y custodia. Es muy dado que estas figuras jurídicas suelan confundirse, o bien exista la idea que los derechos y obligaciones de una y otra solo emergen al momento que se da la separación de los padres o al momento de que se decreta el divorcio. Es absoluto que del nacimiento de un hijo nace de igual forma la institución de la patria potestad, la cual trae consigo el ejercicio de la guardia y custodia sobre este infante. El artículo 4.202 del Código Civil vigente en el Estado de México prevé que la patria potestad se ejerce sobre los niños, niñas y adolescentes. La patria potestad constituye en sí los derechos y obligaciones que las personas o los padres que ejercen esta tienen en relación a sus hijos, a los niños, niñas o adolescentes y respecto de sus bienes. El artículo 4.203 establece que comprende la patria potestad. En este precepto se da o se instituye la representación legal de los menores, la protección integral del menor en su aspecto físico, psicológico, moral y social, su guarda y custodia y la administración de sus bienes como el derecho de corrección. Corresponde ejercer la patria potestad en términos del artículo 4.204 del Código Sustantivo de la materia, en primer término, al padre y a la madre, a los abuelos y a los familiares consanguíneos hasta el tercer grado colateral. El artículo 4.200 bis del Código Civil vigente en nuestro Estado señala las obligaciones de quien ejerce en la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que en razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niños, niñas y adolescentes, en proporción a su responsabilidad y siendo instituciones públicas o privadas conforme a su ámbito de competencia. Entonces, se establecen como obligaciones estas fracciones, en primer término, la de garantizar sus derechos alimentarios, nada más enunciaré de manera imprecisa. 2, registrarlos dentro de los primeros 60 días de vida. 3, asegurar que cursen la educación obligatoria y participar en su proceso educativo. 4, formar y educar apropiadamente a niños, niñas y adolescentes sin que ello pueda justificar limitación o vulneración o restricción alguna al ejercicio de sus derechos. 5, asegurar un entorno afectivo comprensivo y sin violencia para el pleno desarrollo de su personalidad. 6, fomentar en las niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas, así como el cuidado de sus bienes. 7, protegerlos en contra de toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación. 8, abstenerse de realizar o propiciar cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral. 9, evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las relaciones entre estos y quienes ejercen la patria potestad. 10, considerar la opinión de los niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones que les conciernan de manera directa. 11, educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación. La patria potestad constituye en sí el conjunto de facultades y deberes que corresponden a los padres para cumplir sobre los hijos menores de edad, no emancipados o incapacitados, como funciones siguientes. La de asistencia, es decir, tendrá el cuidado diario, de atención,
de educación, de higiene, salud, así de educación y formación integral, correspondiendo, por ende, la educación, estudios, cultura, valores, la representación, en cuyo caso los padres tienen la representación legal de sus hijos en todos aquellos actos jurídicos que se requiera de su participación. La administración de sus bienes, que corresponde al cuidado, atención y administración propia de los bienes que pertenezcan a los menores de edad. La patria potestad puede perderse en algunos casos, ya sea por haber sido condenado por violencia familiar contra el menor, por incumplimiento de sus deberes alimentarios respecto del menor, por abandono de éste, por la comisión de delito doloso contra el niño o sus bienes o la sustracción del menor. Así pues, derivado de la patria potestad, emerge la figura de la guarda y custodia, la cual es parte integrante de esta. Se refiere al cuidado y asistencia de los niños, niñas y adolescentes o aquellas personas declaradas en estado de interdicción sobre las que se ejerce la patria potestad o tutela. Conforma el conjunto de decisiones ordinarias que inciden en la convivencia diaria con los hijos menores de edad en cuanto al trato, cuidado, asistencia, educación. Es importante diferenciar el concepto de patria potestad del de custodia, para lo cual cabe señalar que cuando se da una custodia monoparental, que más adelante desarrollaremos, el progenitor no custodio tiene el derecho o la potestad de ejercer un derecho de visitas con su menor hijo o sus menores hijos. Sin embargo, mantiene de igual forma el derecho relativo a la patria potestad. Como diferencias entre patria potestad y guarda y custodia, cabe señalar que la primera puede continuarse ejerciendo por ambos padres independientemente de con quién vivan los menores. En cambio, la custodia se refiere a quien tendrá la responsabilidad del cuidado diario de los hijos, es decir, con quién vivirán, constituyendo en sí la forma en que se organizará y da la convivencia diaria entre aquel que ejerce la guarda y custodia y su menor hijo. Por lo tanto, en casos en que el menor de edad no viva con ambos padres, estos en primer término podrán ponerse de acuerdo y establecer las bases sobre las que se ejercerá la guarda y custodia hasta la mayoría de edad, como en la forma en que se dará la convivencia con el padre o tutor no custodio. Esto en términos del artículo 4.228 del Código Civil vigente en la entidad. Así, el artículo 4.228 establece que cuando uno de los que deba ejercer la patria potestad se haga cargo provisional o definitivamente de la guardia y custodia de un menor, se aplicarán estas disposiciones. En primer término, da la potestad de que aquellos que ejercen la patria potestad se pongan de acuerdo quién se hará cargo de la guardia y custodia del menor. En segundo, establece que si no llegasen a algún acuerdo, el juez, atendiendo las circunstancias o elementos de prueba que se ofrezcan en el proceso, así como el resultado de las pruebas periciales en materia de psicología familiar y la escucha de los menores, determinará, en primer lugar, conforme al inciso A de esta fracción, que la guarda y custodia se otorgará en caso de menores de 12 años, preferentemente al cuidado de la madre, atendiendo en todo momento el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Esta disposición o esta fracción de este precepto constituye en un primer término, en una primera visión, un principio proteccionista o en favor de los menores, dado que en los primeros años de edad es eminente o es necesario que estén al cuidado o la atención de la madre, dado que ésta en los primeros años de vida o en el primer es quien alimenta a través de la leche materna. Por ende, sin embargo, más adelante precisaremos que existen nuevos criterios que han establecido la equidad de género y la igualdad en esa circunstancia de cuidar ambos padres a sus hijos menores de edad.
El inciso C enmarca que los mayores de 12 años elegirán cuál de sus padres deberá hacerse cargo de estos. Si no lo deciden, el juez tomará la determinación en el proceso. La resolución que emita el juez determinando cuál de los padres ejercerá la guardia y custodia se sujetará siempre al interés superior del menor, velando en todo momento por la integridad física y mental de los hijos. Deberá atender a las circunstancias particulares o específicas que se encaminen a proteger el desarrollo de la familia y a salvaguardar el sano desarrollo de los menores. En todo caso, como ya hicimos referencia, deberá practicarse la pericial en psicología, tanto en los progenitores como en las parejas de estos, con el fin de verificar la seguridad del menor, de la guardia y custodia y aún en la convivencia. Es menester precisar, y como ya se precisó, que en primer término, por disposición legal, le corresponde a los padres determinar con quién de ellos vivirán. Esto es decir, que si vivirán con alguno de los padres de forma monoparental, o bien vivirán por periodos determinados con uno y otro, atendiendo a una guarda y custodia compartida. Precisarán en su caso los regímenes de convivencia en los que se determine la forma en que se llevará a cabo esta, así como los montos de alimentos, entre otros puntos. Podrán poner a consideración del juez este convenio, quien, en su caso, atendiendo al interés superior del menor, y si el convenio se encuentra ajustado a derecho y no es lesivo para los intereses de los menores, lo podrá aprobar, homologándolo a la categoría de una sentencia con carácter de ejecutoriada. No obstante ello, puede suceder que las partes o los padres no se pongan de acuerdo en quién ejerza la patria potestad, y entonces, atendiendo a la decisión del juez a través del proceso que se establece en las legislaciones procesales, entablarán una demanda y el juez, a través de la sentencia, determinará lo conducente. En relación al inciso A, relativo a la guarda y custodia, que privilegia la situación de que la madre sea quien ejerza esta, debe hacerse mención que hasta hace poco, y atendiendo lo dispuesto en la fracción segunda, inciso A, del artículo 4.228 del Código Civil vigente, por regla general, al separarse una pareja correspondía a la madre la guarda y custodia de los hijos. Así pues, en los últimos tiempos, distintas resoluciones emitidas por los altos tribunales de México, se ha determinado que el padre tiene el mismo derecho sobre los hijos que aquel que le corresponda a la progenitora, y por tanto, el juez familiar debe hacer un análisis escrupuloso de los elementos probatorios para determinar quién de ellos resulta ser la persona mejor capacitada o más apta para ejercer dicha obligación. Deberá tener en cuenta no solamente el aspecto económico, sino los roles de género que desempeña cada uno de los progenitores. Es decir, el juez tiene la obligación de resolver atendiendo al principio de igualdad de género, dando primordial importancia y privilegio al padre que garantice el mejor desarrollo integral del menor, al brindarle la debida atención, cuidado, amor, educación, respeto, bienestar emocional, social y psicológico, además de que le garantice una vida libre de violencia, de abuso emocional, psicológico o sexual. Referido esto, cabe precisar que podemos determinar 4 tipos de guarda y custodia. La primera de ellas se enuncia o se denomina guarda y custodia monoparental, individual o exclusiva. Consiste en la forma tradicional de la guarda y custodia siendo la más habitual, en la que ésta se atribuye a uno solo de los progenitores. Esta custodia monoparental supone que uno de los progenitores, el progenitor custodio, será el encargado del cuidado diario y ordinario de los hijos menores de edad, quien tendrá una mayor relación personal y afectiva con los menores de edad, pudiendo ser que se le atribuya comúnmente el uso de la vivienda familiar
con sus menores hijos. Por otro lado, el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados, el progenitor no custodio, gozará del derecho de visita, de comunicación y estancia, ello en términos del artículo 4.205 del Código Civil. Este derecho de visita constituye la posibilidad de acudir a ver a los hijos durante un corto periodo de tiempo sin pernoctar con ellos. Generalmente se da por 1 o 2 horas de la tarde entre semana y por horas que serán respetando o que se darán respetando siempre el horario escolar y actividades extraescolares de los menores. El derecho de comunicación enmarca la posibilidad de entablar diálogo entre el padre no custodio y el hijo sin ningún tipo de limitación más que el respeto a los hábitos del menor. Es decir, se respetarán horarios de estudio, de clase o actividades extraescolares o situaciones de descanso. El derecho de estancia enmarca que el progenitor no custodio podrá permanecer con los hijos durante varios días, con la posibilidad de pernoctar con ellos. Los fines de semana, de manera alterna en su caso, y en sus periodos vacacionales, de acuerdo a la forma en que se dividan la convivencia entre ambos progenitores. También tendrá derecho a ser informado por el progenitor custodio y por las instituciones tanto educativas y sanitarias del estado de desarrollo educativo que guarde en el proceso de educación que tenga, en el nivel educativo que esté cursando, así como que se le informe de las cuestiones médicas que sean necesarias o que padezca el menor para que esté al pendiente de estas circunstancias. Esto no se regula por el Código Civil, sin embargo, es obvio que el progenitor no custodio y que ostenta la patria potestad tiene el derecho de ser informado de manera completa y detallada de las circunstancias más relevantes de educación y de estado de salud del hijo menor de edad. El segundo tipo de guarda y custodia se refiere a una guarda y custodia compartida, y si bien hemos dicho que la custodia monolateral es tradicional y la más habitual, la custodia compartida actualmente se presenta con mayor frecuencia en la vida diaria. Bajo este régimen de custodia, ambos progenitores podrán tener en su compañía a los hijos por periodos alternos, es decir, por días, semanas, quincenas, meses o trimestres, según lo determinen. Para que se dé esta guarda y custodia compartida de manera efectiva, deben darse determinadas circunstancias para que ésta sea factible y benéfica para los menores, en cuyo caso ambos padres deberán mantener una alta autoestima, flexibilidad, apertura al apoyo, a la comunicación, a la ayuda mutua en favor de los hijos, independientemente del divorcio o la separación y sus causas. Es decir, los sentimientos de frustración, enojo, venganza, falta de apoyo, desesperanza que pudieran haberse generado por el rompimiento o la separación, se encuentran superados ya sea con ayuda multidisciplinaria, a corto plazo o de forma autónoma, lo cual, en su caso, no representa alguna o ninguna inconveniencia para la convivencia y desarrollo de los menores con alguno de los padres. Determinar la procedencia de la guardia y custodia compartida es atribución del juez de lo familiar, cuya determinación deberá atender al interés superior del menor conforme a las circunstancias particulares del caso, las pruebas desahogadas, la escucha del menor, a fin de verificar que no existe algún factor que incida en la verificación de este tipo de custodia y que sea perjudicial para el menor, dado que los niños y niñas y adolescentes no se encuentran o no pueden estar supeditados a la voluntad unilateral de cualquiera de los progenitores. En este tipo de custodia, ambos padres tienen la custodia legal y física de sus hijos.
Esto implica que comparten los derechos y responsabilidades de educación, formación, manutención y toda actividad relacionada con la crianza de sus hijos. De manera que gozan, ya sea por convenio o bien por resolución judicial, de igualdad en todas las decisiones y acciones relativas a la vida diaria de los menores. Dentro de esta guarda y custodia compartida, podemos distinguir 5 formas de guarda y custodia compartida. La primera de ellas es una custodia compartida con domicilio fijo de los hijos, en cuyo caso los hijos permanecen en la vivienda determinada para ello y son los padres los que van rotando en la habitación de este domicilio, según el periodo o las fechas que se haya acordado. Una custodia compartida con domicilio rotatorio de los hijos, es decir, que los padres tendrán su propia vivienda y serán los hijos quienes cambien de entorno domiciliario en los periodos que hayan sido determinados por los padres. La custodia compartida coexistente, que es aquella que se da cuando los padres y los hijos conviven en el mismo domicilio, de ser posible, y no obstante que se encuentren separados o divorciados, siguen ocupando el mismo domicilio familiar. Una custodia compartida por igual periodo de permanencia, en cuyo caso los progenitores convivirán con los hijos por igualdad de periodos de tiempo, semanas, meses, semestres. La quinta forma constituye una custodia compartida por diferente periodo de permanencia, en cuyo caso uno de los progenitores tendrá más tiempo para permanecer con los hijos menores de edad. Esto atiende a circunstancias laborales o por cuestiones de cambio de residencia temporal y es necesario que uno de los progenitores quede bajo el cuidado de los hijos. El tercer tipo de guarda y custodia se enmarca como la guarda y custodia compartida o distributiva, es decir, esta se da cuando uno de los hijos queda bajo el cuidado de uno de los progenitores y el otro o los restantes bajo el cuidado del otro progenitor. Es decir, en caso de haber 2 o más hijos, el juez podrá atribuir la custodia de uno de los hijos a un progenitor y la custodia del otro o los restantes al otro progenitor. Pero siempre será con un motivo justificado y razonado, donde se pondere que ello es lo mejor para alguno de los menores de edad, pues esta custodia es muy limitada, atendiendo al principio de unidad familiar, que recomienda no separar a los hermanos salvo en los casos justificados. Es conveniente que los hermanos permanezcan juntos para favorecer el desarrollo efectivo entre ellos. Y si bien puede optarse porque los hermanos no se separen, esa medida deberá ser tomada en forma excepcional y deberá ser debidamente motivada y razonada, demostrando que ello resulta más benéfico para los hijos como marco de convivencia para su desarrollo integral. El cuarto tipo de guarda y custodia es la atribuida a un tercero. Se trata de una modalidad de guarda y custodia extraordinaria que se determinará siempre atendiendo al interés superior del menor. En este caso, deberán concurrir circunstancias extraordinarias que impidan atribuir la guarda y custodia a los progenitores, atendiendo a cuestiones de violencia, de maltrato, de abandono, drogadicción o alcoholismo, y ello incida o sea perjudicial para los menores de edad. Esto conlleva a que se otorgue a una persona distinta de los progenitores. Atendiendo a estas circunstancias y de manera excepcional, esta guarda y custodia podrá otorgarse a los abuelos, a otros parientes cercanos, a personas que lo consientan y en defecto de los anteriores a una institución pública o privada. En estos procesos de patria potestad y guarda y custodia, siempre se velará por el interés superior del menor para alcanzar su debido desarrollo integral y deberán atenderse las circunstancias del caso concreto, a fin de que éste logre un adecuado desarrollo en su vida cotidiana.
Es menester que en este caso deberá buscarse la mayor afinidad e identidad de los descendientes con los ascendientes, para lo cual será necesario tomar en cuenta la edad, la plenitud y el mejor grado de preparación de los ascendientes, así como la estabilidad económica de estos para satisfacer las necesidades alimentarias de los menores y determinar así cuál es la condición más favorable en la que puede desarrollarse el infante. Derivado de la patria potestad y la guardia y custodia, coexiste el derecho de convivencia de los niños, niñas y adolescentes con sus padres. El derecho de convivencia es un derecho de orden público e interés social. Es innegable que a la separación de los padres o el divorcio de estos, uno de ellos quedará a cargo de la guardia y custodia de los hijos menores de edad y el otro, por ende, le asistirá el derecho de tener la oportunidad de ver y convivir con sus hijos, para lo cual resulta necesario establecer un régimen de visitas que debe atender a un principio de equidad entre los padres. El régimen de visitas y convivencias atiende a la necesidad de que los hijos menores de edad cuenten con la presencia de ambos padres en su vida diaria y no solo en relación al derecho de los padres o convivir con ellos. En la vida cotidiana es muy común que se dé el supuesto de que uno de los padres no permita la convivencia o la condicione por algún factor o motivo propio a la relación interpersonal que se da entre padres. En ambos casos, el progenitor no custodio podrá demandar el régimen de visitas y convivencias a efecto de que se ejerza el derecho del menor a convivir con ambos progenitores en fechas y honorarios determinados siempre que no se interfiera con su desarrollo educativo. En términos del artículo 4.205 del Código Civil, al progenitor que no tenga la guardia y custodia deberá asignársele un régimen de convivencias. Para tal efecto se tomarán en cuenta la edad de menor, las necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados, el tipo de relación que se mantiene con el padre no custodio, los orígenes del conflicto familiar, la disponibilidad y personalidad del padre no custodio, la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio. Deberá tomarse en cuenta también, en lo general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia es el más benéfico para los menores de edad involucrados. Se ha mencionado que de manera obligada se debe establecer o deben establecer días y horas en que se realizarán las convivencias y que éstas deben ser ciertas y precisas. Sin embargo, también debe tomarse en cuenta que para establecer un régimen de convivencias debe tomarse en consideración la disponibilidad del padre que ejerce la convivencia, en virtud de que se dan casos de que los padres tienen tiempo laboral completo y difícilmente pueden convivir con sus menores hijos. Así, cubren horarios o turnos que les impiden empatar un día determinado o cierto para fijar la convivencia. En tanto, en estos factores o con estos factores debe de darse una cierta flexibilidad para que el padre no custodio conviva con el hijo menor de edad. Debe decirse que no corresponde a una regla general que deba otorgarse el derecho de visita con el progenitor no custodio, ya que si el juzgador considera que la relación entre el menor y el progenitor se encuentra afectada y lejos de representar algún beneficio para el menor, impacta en su desarrollo, generándole algún sentimiento de angustia o generar cuestiones de inseguridad en el menor por tener miedo a convivir con su padre, entonces debe suspender el derecho de visita y convivencia, decretando en su caso que se lleve una convivencia supervisada, pudiendo para ello además ordenar terapia mental para restaurar el vínculo efectivo entre el padre y el hijo. Así pues, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos permiten el sano desarrollo de aquellos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener una identidad plena al interior del grupo social al que pertenece.
En tal virtud, el desarrollo normal de un menor debe generarse en un entorno de respeto y armonía familiar dentro del grupo social o familiar al que pertenece, lo cual les permite o permitirá desarrollar sus capacidades tanto físicas y mentales y así prepararse para lograr una vida independiente en sociedad en edad adulta. Esto solo puede lograrse cuando se garantiza el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud mental, a la identidad familiar y fundamentalmente a la convivencia asertiva con los padres y sus familiares. Sin embargo, la convivencia también puede darse o llevarse a cabo en un lugar preestablecido y acordado por ambos padres, o bien en un lugar fijado por el juez de lo familiar. Este tipo de determinaciones establecerán la fecha y el lugar en donde el padre no custodio o la madre deberán recoger al menor y la fecha y hora, así como el lugar en donde deberán devolver al menor al otro padre que goza de la guarda y custodia de éste. Bien, como ya lo referimos, podrá darse la necesidad de que se den convivencias supervisadas, por ser esto necesario para la debida integración y generar o restablecer los vínculos filiales entre padre e hijos, dado que dentro de la relación pudiera existir algún tipo de violencia o rechazo por alguna circunstancia que no se tiene cierta y deberá darse seguimiento para restablecer o romper esos límites que impiden el desarrollo de esta convivencia. Por ende, podrá decretarse que la convivencia, como ya se dijo, se lleve a cabo supervisada por una autoridad competente o en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México dentro de los centros de convivencia familiar, en los ECOFAM. Atendiendo a ello, cabe catalogar que el derecho de visita y convivencia con sus progenitores constituye un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo este, por tanto, de orden público e interés social. Y en ciertos casos solo se impedirá esta convivencia con alguno de sus padres cuando se estime que existe una razón fundada y que resulte más perjudicial en la convivencia que benéfica con el menor. Por ende, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños y niñas a ser amados y respetados sin condición alguna, los progenitores deben ejercer tanto la guardia y custodia como el derecho de visitas y convivencias en un ambiente de comprensión y respeto para que sus hijos puedan desarrollarse en todo momento en su pleno desarrollo físico y mental. Por su parte, la autoridad judicial se encuentra obligada a garantizar que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de estos en un ambiente de comprensión y respeto, para lo cual deben tomarse las medidas necesarias a fin de proteger su debido desarrollo integral. Precisadas las figuras relativas a la patria potestad, guarda y custodia y régimen de convivencia, cabe entrar al interés superior del menor, en cuyo caso debe tenerse por cierto que el interés superior del menor o de los niños, niñas y adolescentes debe ser entendido como un conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un adecuado desarrollo integral del menor a través de una vida digna en condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Atendiendo al interés superior de los niños y niñas o adolescentes, se obliga a que la sociedad y el gobierno realice el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables en las que estos puedan vivir, desarrollarse y desplegar sus potencialidades en un entorno de vida hasta llegar a la mayoría de edad. Esto lleva implícita la obligación que, independientemente de las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse en todos los ámbitos en que incida en la vida y desarrollo de los menores los recursos suficientes y posibles para garantizar este proceso integral de desarrollo de los menores. Así pues, tanto las decisiones particulares como de aquellas adoptadas por cualquier autoridad en la esfera educativa, de cuidado, de salud
medio ambiente, condiciones de vida, protección, inmigración y acceso a la nacionalidad, entre otras, deben evaluarse en función del interés superior del menor, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial constituye tomar conciencia de la importancia de su interés en todas las medidas y tener en cuenta la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos trascendentales en el entorno de vida de los niños, niñas y adolescentes de que se trate. El interés superior del menor engloba, entonces, que el crecimiento de las sociedades depende en gran medida de la capacidad de desarrollar a quienes actualmente se encuentran en esta etapa de crecimiento y formación de vida. Ello desde la perspectiva que los menores constituyen un elemento básico para la preservación y poder mejorar la vida humana. Fijadas las instituciones relativas a la patria potestad, la guarda y custodia y el régimen de convivencias, bajo el amparo del principio del interés superior de los menores, niñas, niños y adolescentes, debe hacerse patente la circunstancia actual que nos aqueja en todo el mundo, en concreto en nuestro país y en nuestro estado. Así pues, es evidente que el pasado 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud calificó al brote del nuevo coronavirus como una pandemia, debido a que la cantidad de casos en personas infectadas se incrementó significativamente, así como el número de países que la padecen, por lo que se pronosticó que los casos de personas infectadas, como muertes y países afectados, podría aumentar aún más. Lo que ha acontecido hasta la actualidad es el caso de nuestro país. Ante ello, el Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría, implementó una serie de medidas para prevenir y controlar los contagios en el país, entre las cuales se incluyó la extensión de los periodos vacacionales en la etapa correspondiente. Se estableció la Jornada Nacional de Sana Distancia y se instrumentó el Plan DN3E, así como un total de 3 fases epidemiológicas identificadas por las autoridades sanitarias según el grado de transmisión de la enfermedad, siendo esta la primera fase. Así, el 24 de marzo de este año se decretó la segunda fase, que comprende primordialmente la suspensión de ciertas actividades económicas, la restricción de congregaciones masivas y la recomendación de resguardo domiciliario a la población en general. El 30 de marzo se declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor como consecuencia de evolución de casos confirmados y muertes por la enfermedad en el país, lo cual dio lugar a ejecución de acciones adicionales para su prevención y su control. El 21 de abril de este año comenzó la tercera fase, mediante la cual se extienden las actividades de prevención y control determinadas en las anteriores fases, al menos hasta mediados de finales de mayo fue lo que se determinó. Sin embargo, como referente al 24 de septiembre del 2020, se han registrado un total de 710.050 casos confirmados de COVID-19, 74.949 defunciones, 469.206 casos en que se recuperaron los infectados en este país, o en nuestro país. Se estima que actualmente hay 743.745 casos positivos de COVID-19, un total de 76.684 fallecidos y 44.636 casos activos. En referencia a ello, el Gobierno del Estado de México replicó las medidas sanitarias tomadas por la autoridad federal. Así, por su parte, el Poder Judicial implementó, entre otras acciones ante la pandemia, decretó el reconocimiento de la gravedad de la pandemia por COVID-19, instauró campañas de prevención, estableció la suspensión de actividades, fijó estrategias para trabajar a distancia y desarrolló estrategias para llevar a cabo la convivencia familiar de manera virtual. Ante tal realidad social o este escenario de vida,
Es necesario confrontar el derecho de convivencia de los padres no custodios con sus menores hijos a la luz del interés superior de estos con el derecho a la vida y la salud de estos menores de edad. Como ya se estableció, el interés superior del menor es un principio universal que debe tomarse en cuenta en cada decisión que se tome en el que se afecte el entorno de un menor de edad. En este caso, debe exponerse la necesidad de restringir el régimen de convivencias con uno de los progenitores no custodio, en este caso, ante la existencia de la pandemia que nos aqueja a nivel nacional e internacional. Cabe referir que cuando se determine el régimen de convivencias de los menores con los progenitores, se atiende que es con base al derecho del padre de estar con sus hijos y por tanto se decreta. Sin embargo, debe entenderse que a la luz del interés superior del menor, el derecho de convivencia es un derecho de los menores de convivir con sus padres. Es por ello que el juzgador debe actuar de modo que las decisiones que se tomen se hagan conforme a lo más sano para el menor y por lo tanto se convierte también en un deber de los progenitores atender y salvaguardar el interés superior del menor, en cuyo caso específico se encuentran en contraposición el derecho y la necesidad del menor de convivir con su progenitor no custodio y su familia extensa, con el derecho humano de garantizar la vida y la salud del citado menor. Cabe referir que atendiendo a las convenciones internacionales, señalan como un derecho del menor mantener las relaciones personales y contacto directo con sus padres. Sin embargo, el interés superior del menor es una consideración que debe prevalecer tratando de decisiones que sean críticas para el futuro o bienestar de éste, como aquellas relacionadas con su salud y la vida. Así, el derecho de los padres a tomar esa decisión sin interferencias encuentra su límite a la luz de la salud y la vida del menor. De manera que el derecho del infante a la convivencia con sus progenitores, por regla general, se encamina a la conservación de un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional. Por ende, es inconcuso que este derecho puede restringirse o suspenderse cuando exista un peligro inminente para el menor a fin de salvaguardar su integridad personal atendiendo al interés superior de éste, tal como acontece actualmente dada la pandemia declarada a nivel mundial y las circunstancias particulares que imperan en nuestro país y en nuestro estado. Es innegable que de llevar a cabo la convivencia con el padre no custodio conlleva a que el menor salga del domicilio en que se ejerce la guarda y custodia y sea así expuesto a poder contraer el virus COVID-19. Resulta pues evidente que atendiendo el interés superior del menor, sea necesario restringir el derecho de convivencia relativo a tener contacto directo con el padre no custodio, como que se permita la salida del domicilio en que se ejerce la guarda y custodia, ya que de ser sustraído de su entorno de seguridad para verificarse la convivencia con el padre no custodio, implicaría poner en riesgo la salud y comprometer la vida del menor en cuestión. Es un hecho incuestionable que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 como una emergencia de salud pública e interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control, en las que prevalecen el resguardo domiciliario corresponsable y, por su parte, el Estado mexicano tomó las medidas pertinentes para preservar la salud y vida de los ciudadanos mexicanos, lo que implicó una limitación voluntaria de movilidad, para lo cual, en acatamiento a tales medidas de seguridad, se debe permanecer en los domicilios particulares el mayor tiempo posible. Bajo ese contexto, tratándose del régimen de visitas y convivencias, ya sea que se haya determinado mediante convenio o bien decretado por el juez de manera provisional o definitiva, que se verificará con el infante y el progenitor no custodio durante la situación de pandemia en cuestión en sus modalidades convivencia abierta o supervisada, debe estimarse
que el solo hecho de sustraer al infante de su domicilio y trasladarlo de un domicilio a otro para ser incorporado a un nuevo ambiente en el que se desarrollara la convivencia, implica realizar un hecho que lo hace más propenso a contraer el virus COVID-19, lo que evidentemente pondría en riesgo su salud y en consecuencia su vida. Por ende, atendiendo al citado interés superior del menor, corresponde privilegiar su derecho humano a la vida y la salud sobre el derecho de convivir con su progenitor, el cual podrá variarse a una modalidad de convivencia a distancia. Por lo tanto, los padres, como el juez familiar, debe procurar el resguardo del infante en su domicilio mientras no existan las condiciones adecuadas que garanticen la salud y vida del menor a fin de poder llevar a cabo una convivencia con su progenitor no custodio. En tal entendido, tanto el Estado, los órganos jurisdiccionales como los padres o aquellos que ejerzan la guarda y custodia se encuentran obligados a encontrar mecanismos que garanticen el derecho de los menores de edad a mantener relaciones personales y de trato directo con la debida distancia, con cada uno de sus padres de forma regular, asegurando la continuidad en la convivencia familiar. De ello resulta imperante establecer las medidas necesarias según las particularidades de cada caso con el fin de privilegiar y garantizar el debido desarrollo de la convivencia a distancia a través de los medios de comunicación intrapersonales disponibles para cada parte, privilegiando aquellas a las que tengan mayor oportunidad de acceso, las cuales de manera enunciativa pudieran ser cartas, llamadas telefónicas, mensajes de texto o voz, videollamadas, reuniones virtuales a través de las diversas plataformas electrónicas, o en su caso visitas en las que se guarde la sana distancia u otras similares a esta. Estas deberán darse con la regularidad suficiente a fin de mantener una comunicación continua entre el infante y su progenitor, estableciendo como una obligación del progenitor custodio el permitir que se lleve a cabo este tipo de comunicación interpersonal a fin de preservar tanto el derecho a la vida, la salud y el sano desarrollo del menor a través de tales convivencias. De tal manera que estas convivencias deban llevarse de forma libre y espontánea, sin ningún tipo de resentimiento o envidia, fungiendo como verdaderos padres, plenos e íntegros, inculcándoles sentimientos de amor, inspiración, respeto, superación y esperanza, y sobre todo responsabilidad, evitando así, en la medida de lo posible, cualquier conflicto emocional personal que involucre a dichos menores. En conclusión, señalado lo anterior, es imperante que para que las condiciones de un régimen de convivencia flexible como el que se presenta en este caso sea posible, dada nuestra realidad social atípica, resulta necesario que el progenitor custodio sea consciente de la situación imperante y haga a un lado cualquier circunstancia de resentimiento que tenga en contra del progenitor no custodio, privilegiando los sentimientos de amor, respeto y sobre todo de responsabilidad, evitándose así, en la medida de lo posible, cualquier conflicto emocional o personal que lesione o vulnere a dichos menores de edad, debiendo así encontrar mecanismos más efectivos que garanticen el derecho de los menores de edad a mantener relaciones personales de trato directo con cada uno de sus padres de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar y garantizando además el derecho a la vida y la salud de sus menores hijos, permitiendo el sano desarrollo en tales convivencias, de manera que se verifiquen de forma libre y espontánea, acatando las medidas sanitarias que sean necesarias. Cabe señalar que a la fecha los tribunales de circuito se han pronunciado al respecto y han tenido a bien emitir la tesis cuyo rubro es régimen de visitas y convivencia del menor con uno de sus progenitores frente a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, atento al interés superior del infante, corresponde privilegiar su derecho a la vida y a la salud sobre el derecho a la convivencia con aquellos. Por ende, el juez debe resolver las medidas necesarias para que esta última se efectúe a distancia. Con ello, doy por concluida esta
exposición estas consideraciones, agradeciendo de antemano su atención. Espero que haya sido de interés estas consideraciones. Gracias. El judicial mexiquense hizo escuela.